¿Cómo están? Es un gusto saludarles desde Cuenca, Ecuador. Mi nombre es Erika Velarza, soy licenciada en Imagenología, participando con la Asociación Interamericana de Profesionales en Diagnóstico por Imágenes y Tratamiento. Vamos a conversar sobre el protocolo hepático y pancreático. Recordemos que la tomografía computada multicorte con técnica multifásica brinda la oportunidad de caracterizar las lesiones, ofreciendo la posibilidad de estudiar el comportamiento de cada una de ellas en las diferentes fases vasculares. Como objetivo tenemos establecer la utilidad de un protocolo de estudio mediante tomografía computada multicorte con técnica multifásica para la evaluación de las lesiones hepáticas y pancreáticas. Adicional a esto tocaremos sobre la preparación del paciente y cómo obtener las mejores imágenes y de acuerdo a las fases que se tiene que hacer en relación a la patología tanto hepática como pancreática. Continuando con las indicaciones de la tomografía abdominal, tenemos especialmente las colecciones. Suelen ser líquidas o abscesos. Procesos inflamatorios como diverticulitis, pancreatitis, apendicitis, pielonefritis, enfermedad de Crohn. Cáncer, colon, hígado, riñones y vejiga. Trastornos vasculares como aneurismas, trombosis, estenosis, incluso malformaciones. Por trauma, para identificar lesiones en órganos internos, especialmente cuando hablamos de hemorragias internas. Los órganos más afectados en traumatismo tienden a ser el hígado, el vaso y los riñones como órganos sólidos. Para la valoración de trasplantes o bypass, ya sea la planificación o la evaluación de los resultados del mismo. Tratamientos de radioterapia. Monitorizar la respuesta a la quimioterapia o radioterapia de acuerdo a cómo esté planificado el tratamiento del paciente. La preparación del paciente es indispensable. Necesitamos que el paciente cumpla un ayuno de 6 horas. Los valores de urea creatinina deben estar dentro de los parámetros normales, como referencia creatinina de 1.2 y urea de 40. Estos valores pueden estar sometidos de acuerdo a la institución y los parámetros que se manejen en la misma. Se recomienda que estos valores no superen el tiempo de 30 días. El contraste oral se le da las indicaciones al paciente 2 horas antes del estudio. Si usamos un contraste neutro, el paciente debe tomar de 4 a 6 vasos de agua antes de iniciar el estudio. En el consentimiento informado se debe detallar si el paciente presenta alergias tanto alimenticias como de medicamentos, si en caso de mujeres estamos sospechando de algún embarazo y si el paciente está tomando una medicación adicional. Si tiene una medicación para la hipertensión, el paciente puede tomarlo tranquilamente, pero si el paciente está tomando metformina, necesitamos que el paciente suspenda el medicamento por un periodo de 48 horas antes del estudio. Después de realizarse el estudio, debe acudir con su tratante para hacerse la valoración correspondiente y retomar el medicamento, debido a que esto se puede llegar a tener una nefrotoxicidad y el paciente tendría complicaciones. Adicional a la preparación, el paciente debe estar canalizado en la flexura anterior del brazo derecho. Se prefiere un Catlon 18 o 20, llave de 3 vías con alargadera, y a su vez se necesita probar la vía. Al momento de nosotros trabajar con inyectores, necesitamos tener en cuenta el flujo al que se va a mandar el medio de contraste. Como observamos en la tabla, a continuación vemos que desde el Catlon 22 podemos mandar hasta un máximo de 3 ml por segundo. El Catlon 20 soporta de 3 a 4.2 ml por segundo, Catlon 18 de 4.2 a 5.5 ml por segundo y un Catlon 16 de 5.5 a 6.5. Esto es muy importante a considerar debido a que hay pacientes que tienen venas muy finas, muy delgadas, especialmente los que han sido sometidos a quimioterapia o están siendo tratados para un cáncer. La mejor forma de canalizar se vería entre 18 y 20. Continuando con el protocolo hepático. La anatomía del hígado.
Sus principales funciones. La principal función del hígado tiende a concentrar bastante hierro, entonces vamos a ir primero por la síntesis de proteínas, síntesis de factores de coagulación, desintoxicación sanguínea, debido a que se considera que el hígado es como nuestro laboratorio. Ahí se sintetiza absolutamente todo, incluso la medicación, y a su vez se desintoxica. Tenemos también que va a ser un depósito de sustancias, especialmente del hierro, vitamina B12 y glucógeno. Producción de bilis para la digestión, metabolización de carbohidratos y metabolización de líquidos. Continuando con la división de la anatomía del hígado, tenemos que su irrigación va a ser la vena hepática y la vena porta. Estas van a dividir tanto el lado izquierdo, lado derecho y su plano transverso por la vena porta. El hígado se divide en 8 lóbulos. El número 1 es el caudado, que está en su parte posterior. El lóbulo 2 y 3 es dividido entre superior e inferior por la vena porta. El lóbulo 4 se divide en A y B, que está al lado de la vena hepática izquierda, dividiendo del 2 y el 3. El lóbulo 5, 6, 7 y 8 se encuentran en el lóbulo derecho del hígado. Estos están siendo divididos por la vena hepática derecha y en su plano transverso por la vena porta. Su irrigación depende de un 75% de la vena porta y un 25% restante de la arteria hepática. Debido a su irrigación, se debe considerar los tiempos para la adquisición de las imágenes multifásicas para una trifásica de hígado. Para la tomografía de abdomen trifásico, sus principales indicaciones son lesiones hepáticas, sospechas de masas, tumores malignos con metástasis hipervasculares, control de tratamiento de CA de hígado y afecciones vasculares. Como contraste neutro se va a tomar un aproximado de 500 ml de 3 a 4 vasos de agua antes del estudio. Esto nos sirve para distender el estómago y reconocer la anatomía de mejor manera. Detallando un poquito los parámetros técnicos. Estos parámetros son de un tomógrafo Achillion Lightning de 160 cortes y 80 detectores. Los parámetros que vamos a trabajar son un FOV de 500, un tiempo de rotación de 0,75, un KB de 120. También se puede variar en la fase arterial si el tomógrafo está configurado para bajarlo a 100, debido a que tenemos mayor realce en fase arterial. Pero también tenemos que considerar que va a sacrificarse la calidad de imagen. El MA es de un promedio de 300, pero este tiende a calcularse automáticamente en relación a la contextura del paciente. El grosor de corte va a ser de 0,5. El tiempo de duración de una fase simple es de 12,8 segundos. Entonces, el barrido simple es de 12,8 segundos. La siguiente fase va a llegar a los 25-30 segundos, considerando que tengo que sumar los 12,8 para su fase arterial. En la fase portal, una vez hecho el barrido, sumo de nuevo los 12,8 para calcular el tiempo para una fase portal entre 40 y 50 segundos, teniendo una fase tardía de 240 segundos, sumado como una fase simple en cada uno de ellos, para que se pueda programar las fases de manera adecuada, porque muchas veces los equipos tienden a calentarse y luego no podemos hacer el estudio de manera completa. Para el contraste que vamos a usar, que va a ser endovenoso, la fase simple vamos a valorar el hígado, nos va a servir como referencia para hacer una comparación contra las otras fases que vamos a ir adquiriendo, para ver si hay una variación en la captación de contraste, en el lavado del contraste, o si permanece el contraste en la lesión. La fase arterial no se debe hacer antes de los 25 segundos. Un caudal mínimo que se considera es de 3,5 a 4,5 ml por segundo. En una fase portal se realiza de 70 a 80 segundos. El análisis va a ser de todo el abdomen.
y la fase tardía va a ser un mínimo de retardo o fase de equilibrio de 4 minutos. Se debe considerar una fase de 10 minutos en relación a la patología que se ve cómo se comporta en las distintas fases. Esto siempre y cuando estemos sospechando de un tumor de hígado que nos permita hacer la valoración del mismo, especialmente de un hemangioma o si estamos sospechando de metástasis de un CA de colon, CA pulmonar, un CA de mama. Entonces, como parámetros técnicos, como un resumen, tenemos que la fase arterial no va a ser antes de los 25 segundos, la fase portal en un promedio de 40 a 50 segundos y una fase tardía de 240 segundos. La cantidad de contraste a usar va a ser de 1.5 ml por kilogramo de peso. Como referencia va a usarse de 80 a 100 ml aproximadamente. Esto va a depender del peso y la talla del paciente. Puede usarse más contraste o menos contraste. El flujo al que se va a mandar el contraste es de 3 a 4 ml por segundo, pero va a depender del catlón que se haya usado y cómo esté la vía para mandar a esos flujos. Se debe considerar el estado del paciente. Entonces, el posicionamiento para el paciente de la tomografía trifásica. Como vemos en la primera imagen, tenemos los parámetros del tomógrafo como tal. En la segunda imagen, cómo se realiza la programación del mismo. En el primero, este de acá, tenemos que está a los 0 segundos porque es una fase simple. El segundo está a los 25 segundos, retardo de 25 segundos porque va a ser una fase arterial. Entonces, una vez que yo tengo programado el inyector, disparo tanto el inyector como el tomógrafo al mismo tiempo porque yo ya tengo el retardo programado. Y el tomógrafo automáticamente va a comenzar el estudio a los 25 segundos. Luego, para yo llegar a una fase portal que sea al minuto, yo necesito sumarle un tiempo de retardo de 22.2 segundos. Y una vez que hace la adquisición de la fase portal, el tomógrafo automáticamente va a calcular cuánto tiempo de retardo necesito para que caiga a los 3 minutos, desde que inició el estudio. Entonces voy a tener un retardo de 107.2 segundos. De esa manera se programa el tomógrafo para que haga las adquisiciones simultáneamente y no tienda a calentarse el tubo y que necesito esperar. Entonces, en estos casos es recomendable programar la secuencia para no tener complicaciones al momento de realizar el estudio. Y entre fase y fase, si tengo ya hecha la fase portal, puedo entrar a la sala, preguntarle al paciente cómo está, si es que está tal vez se ve alguna reacción al medio de contraste, si el paciente tal vez está mareado, está con náuseas, a fin de poder terminar el estudio dentro del tiempo establecido y que el paciente colabore para el estudio. Entonces, nuestro protocolo de tomografía de abdomen trifásico se vería de la siguiente manera. La fase simple, para valoración de la anatomía del hígado como tal. Fase arterial, tenemos el realce de la aorta. Fase venosa, vamos a ver el realce de la vena porta. Y la fase de equilibrio a los 4 minutos vemos si hay captación de medio de contraste o alguna lesión se encuentra hipercaptante. Entonces, estas cuatro imágenes nos van a permitir hacer la comparación y la valoración de toda la patología hepática. En estas imágenes, como podemos ver, tenemos una lesión en el hígado y vemos que en las distintas fases se comporta de manera diferente. En una fase arterial vemos que tenemos una captación periférica, mientras que en una fase portal se vuelve heterogéneo. Y en la fase de equilibrio se mantiene que contraste, pero no se elimina del todo. Entonces vemos que todavía permanece medio de contraste en la lesión. Entonces de esta manera se puede valorar las lesiones de hígado a través de un protocolo trifásico. En cuanto a la patología a valorar, tenemos el carcinoma hepatocelular. Está asociado a nódulos. Vamos a tener un realce heterogéneo temprano en fase arterial
va a ser en este caso la arteria hepática, como se indica en la imagen. Tenemos un realce hipervascular inhomogéneo en forma de mosaico. Luego vamos a tener una fase portal. No se observa el lavado del realce, donde se vio la lesión en la fase arterial, y se redistribuye el flujo como una hipertensión portal. Vemos en otra área del hígado que podemos observar el medio de contraste. En una fase tardía se evidencia que tenemos un lavado del realce de manera automática y vamos a tener áreas de acuñación en la fase arterial por una perfusión anormal, oclusión de la vena porta, por trombosis tumoral y aumento del flujo arterial. Continuando con la patología, tenemos el carcinoma fibrolamelar. Tenemos que la cicatriz central va a ser hipodensa y puede tener calcificaciones o zonas de necrosis. En una fase arterial se va a ver heterogéneo e hiperdensa la lesión con márgenes lobulados, y en una fase portal se vuelve iso-hipodenso, y la permanencia del medio de contraste va a ser en la cicatriz. Y el lavado de este tipo de lesiones del carcinoma fibrolamelar se da a los 10 minutos. Se debe considerar una fase más tardía que la de equilibrio, que son a los 4 minutos usualmente, basándonos obviamente en las características de la lesión, de cómo se comportó tanto en la fase arterial como en la fase portal. El colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es un tumor maligno que surge del epitelio del conducto biliar extrahepático. Entonces, en estas imágenes nosotros vamos a valorar que tenemos primero un contraste positivo en estómago. En la fase arterial vamos a ver una captación precoz del medio de contraste, especialmente en el borde del mismo, y va a ser una captación progresiva. En la fase portal, la pared del conducto biliar va a presentar un engrosamiento irregular y va a captar mínimamente. Mientras que en la fase tardía la captación va a ser persistente, vamos a mantener un poco el medio de contraste y va a verse un estroma fibroso. En un corte sagital podemos observar de mejor manera la lesión en una fase portal de manera heterogénea, donde vemos que tiene un engrosamiento irregular. Vamos a pasar al protocolo pancreático. La función del páncreas. Tenemos dos, la endocrina y la exócrina. La función endocrina es donde el páncreas produce sustancias químicas que son conocidas como hormonas que regulan la glucosa en la sangre. Aquí tenemos la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. En la parte exócrina del páncreas es la que produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos: amilasa, proteasa y lipasa. La anatomía del páncreas. En cuanto a la ubicación del páncreas, es un órgano retroperitoneal que se dispone en las regiones epigástrica, hipocondríaca izquierda y una porción en la región umbilical. El páncreas está compuesto por 4 partes. La cabeza del páncreas presenta la porción medial. Se encuentra directamente relacionada con la porción descendente y horizontal del duodeno en forma de C, que le envuelve. En la porción inferior de la cabeza se encuentra el proceso unciforme, el cual se extiende posteriormente hacia la arteria mesentérica superior. Continuando lateralmente desde la cabeza se encuentra el cuello, una estructura corta aproximadamente de 2 centímetros de largo que conecta la cabeza con el cuerpo. Posterior al cuello se ubica la arteria y vena mesentérica superior y el origen de la vena porta hepática, formando la unión de la vena mesentérica superior y esplénica. Como habíamos mencionado, el cuello del páncreas conecta su cabeza con el cuerpo. Este cuerpo consta de 2 caras, una cara anterior y otra posterior.
y de los dos bordes, el uno superior y el otro inferior, el cuerpo del páncreas está situado anterior a la vértebra L2 y conforma el suelo de la bolsa omental. La aorta, la arteria mesentérica superior, los vasos renales izquierdos del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda se ubican posterior al cuerpo. Como última parte del páncreas, pero no menos importante, es la cola. La localización intraperitoneal se encuentra íntimamente relacionada con el hilio esplénico y transita en conjunto con los vasos esplénicos en el ligamento espleno-renal. Como un detalle de la irrigación arterial del páncreas tenemos la arteria pancreático-duodenal, esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior. La vena pancreático-duodenal superior anterior drena en la vena mesentérica superior. La vena pancreático-duodenal superior posterior drena en la vena porta hepática. Las venas pancreático-duodenal inferior, anterior y posterior drenan en la vena mesentérica superior. Las venas pancreáticas que drenan la sangre venosa del cuerpo y la cola del páncreas drenan directamente a la vena esplénica. Para la tomografía con protocolo pancreático, tenemos que las indicaciones son pancreatitis aguda o crónica, hemorragias o necrosis, ictericia sin dolor, pérdida de peso y sospechas de un CA de páncreas. Caracterizar lesiones observadas en eco o a través de una CEPRE. En este caso, en el páncreas es muy importante usar un contraste neutro. Antes del estudio se le va a dar al paciente un promedio de 640 ml de agua, que serían un promedio de 4 a 6 vasos aproximadamente, pero se debe tener en cuenta que el paciente debe acostarse sobre su lado derecho por lo menos 5 minutos. Esto para poder dilatar el marco duodenal con el agua. Por eso necesitamos que el paciente tome bastante agua para dilatar tanto estómago como el marco duodenal y así se pueda definir exactamente la cabeza del páncreas del marco duodenal en caso de haber lesiones. Los parámetros técnicos a usar para la tomografía trifásica de páncreas. Vamos a ver que el FOB va a ser de 500, tiempo de rotación de 0,75, KB va a ser de 120, en fase arterial se recomienda bajarlo a 100, tomando en cuenta que puede disminuir la calidad de la imagen. El MA va a ser de 300 en promedio, pero este a su vez va a ser calculado automáticamente por el equipo en relación a la contextura del paciente. El grosor de corte va a ser de 0,5. Y el tiempo va a ser de la siguiente manera: 12.8 segundos demora el equipo en realizar el barrido de una fase simple. En la fase arterial va a ser a los 40 segundos, fase portal a los 80 segundos y fase tardía a los 300 segundos. Esto se va a calcular en relación al tiempo de barrido y el tiempo de la administración del medio de contraste para cada una de las fases. El medio de contraste positivo es de endovenoso. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Va a ser 1.5 ml de contraste por kilogramo de peso. El flujo va a variar entre 3,5 a 4,5, que es lo recomendable, recordando el catlón a usar. Estos flujos son para un catlón 18 o 20. En la fase simple se debe recordar que el paciente debe acostarse 5 minutos antes de hacerse el estudio sobre su lado derecho para distender el marco duodenal, debido a que la fase simple nos va a permitir comparar el comportamiento de la lesión en las distintas fases con medio de contraste. La fase arterial se considera una fase arterial tardía porque oscila entre 30 a 35 segundos, mientras que la fase venosa va a ser de 80 a 88 segundos y una fase de eliminación a los 5 minutos desde la inyección del medio de contraste. Como un resumen de los parámetros técnicos para el protocolo pancreático:
fase arterial a los 40 segundos, fase portal a los 80 segundos, fase tardía a los 300 segundos. La cantidad de medios de contraste de 1.5 ml por kilogramo de peso, un aproximado de 80 a 100 ml aproximadamente. Esto sí puede variar en relación al peso o la talla del paciente. Esto quiere decir que si un paciente es más alto, pues deberemos usar más contraste. El flujo va a ser de 3.5 a 4.5 de preferencia. El protocolo pancreático. El posicionamiento del paciente se prefiere de pies hacia el gantry para poder observar al paciente y estar pendiente si es que hay alguna reacción adversa al medio de contraste. Como se ve en la imagen, el posicionamiento del paciente se encuentra sobre su lado derecho. Esto es previo al examen. Luego se coloca en supino y se da inicio al examen. En la parte inferior vemos los valores con los que se va a trabajar en el equipo y a su vez se va a programar el inyector para hacer una inyección multifásica en cascada. En cuanto al contraste que se va a usar, para la programación de una multifásica con inyector de doble cabezal va a ser de la siguiente manera. Vamos a trabajar con un contraste entre 80 a 100 ml y un flujo máximo de 4 a 5 ml por segundo. Recordemos que nuestra fase arterial sería 30 a 35 segundos, una fase venosa de 70 a 80 segundos y una fase tardía que muchas veces está sujeta al comportamiento en las fases anteriores. Por eso debemos estar pendientes de cómo se va a dar el realce. Ahora, en el inyector nosotros tenemos una jeringa A de contraste y una jeringa B de solución. En este caso, este inyector nos permite programar hasta 6 fases. Vamos a trabajar con 4 fases. Las 3 primeras fases van a ser de medio de contraste. Tenemos que están en color amarillo, que va desde 4.5 ml por segundo, la siguiente va más lento de 3.5 ml por segundo y la última de 2.5 ml por segundo, inyectando 35 ml en cada fase de contraste y terminando con una fase B, en este caso sería de solución a 2.5 con una cantidad de 55 ml. Todo esto nos permite extender el tiempo que el contraste esté en el cuerpo, dándonos un total de 1 minuto aproximadamente. Entonces tengo el tiempo para que en la fase venosa caiga correctamente el tiempo para hacer la adquisición sin que el contraste se haya lavado y a su vez caracterizando mejor las lesiones. Se debe tomar en cuenta la presión que va a estar el inyector. Muchas veces es automático, pero puede llegar a variarse. Debemos verificar que todo esté correcto para no tener contratiempos durante la inyección del medio de contraste. Una vez que obtenemos las imágenes se verían de la siguiente manera. Tenemos la fase simple, donde vamos a poder visualizar el estómago distendido junto al marco duodenal a la altura del corte correspondiente. En la fase arterial tardía, que sería 30 a 35 segundos, comenzamos a ver el realce del páncreas. En la fase venosa, a los 80 a 88 segundos, empieza a captar contraste y en la fase de eliminación vemos que persiste el contraste captado por la lesión, viéndose hiperdensa. Esta fase de eliminación se hace a los 5 minutos y obviamente va a depender de la patología o del comportamiento de la lesión a estudiar. La patología pancreática. La pancreatitis aguda es una inflamación de la glándula pancreática. Se subdivide en 2 tipos, la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante, difiriéndose por la ausencia de necrosis o su presencia. Van a haber 2 tipos de complicaciones de acuerdo al tipo de pancreatitis que se dé y va a depender del tiempo de evolución. Las imágenes van a variar, por lo que se necesita realizar una tomografía de protocolo pancreático para valoración del estadiaje de la lesión, en este caso de la pancreatitis aguda. Entonces, la pancreatitis edematosa intersticial en las primeras 4 semanas incluye colecciones líquidas peripancreáticas, mientras que luego de las 4 semanas se observan pseudoquistes. Esto se toma como referencia desde el primer día que presenta dolor.
y se hace el corte de 4 semanas. La pancreatitis necrotizante se caracteriza por, en el primer periodo se empiezan a formar colecciones necróticas agudas y después de las 4 semanas se forman necrosis encapsuladas conocidas como ward of necrosis. La pancreatitis edematosa intersticial se conoce con las siglas PIE. En esta imagen observamos una tomografía con contraste oral en un corte axial donde el páncreas se ve aumentado de tamaño secundario al edema intersticial difuso y presencia de líquido peripancreático. En la siguiente imagen podemos observar una colección peripancreática aguda. La tomografía con contraste endovenoso en fase arterial en un corte axial vemos que tiene un realce del parénquima pancreático y una colección peripancreática alrededor de la cola del páncreas, que se ve relativamente homogénea sin realce en fase arterial. En la siguiente imagen podemos observar un pseudoquiste pancreático. Vemos la tomografía con contraste oral. En fase arterial se observa una colección líquida homogénea que tiene un fino realce en el extremo correspondiente a su cápsula, como vemos en la primera imagen y está indicado por las flechas. En la siguiente imagen podemos ver en un corte sagital sus bordes de la cápsula como pseudoquiste y adicional el realce del páncreas en su fase arterial, más no de la lesión. La pancreatitis necrotizante corresponde de un 5 a un 10% de los casos donde se ven pancreatitis agudas. En la tomografía con contraste tenemos en una fase arterial, vemos que no hay captación en una parte del parénquima pancreático, por lo que se conoce como necrosis. Más del 80% de las muertes ocurren en pacientes que presentan necrosis pancreática. La pancreatitis necrotizante en una colección necrótica aguda se ve de la siguiente manera. Son hallazgos que se van a dar a las primeras 4 semanas del desarrollo de la pancreatitis necrotizante. Suelen ser colecciones mal organizadas, como se observa en la imagen, señalado por las flechas. Las colecciones son peripancreáticas y suelen ser heterogéneas debido a restos sólidos. Vemos que en una fase de contraste, en fase portal, tenemos un realce heterogéneo, no hay una captación del contraste en su totalidad. En el siguiente caso tenemos una pancreatitis necrotizante encapsulada, conocida como ward of necrosis. Después de pasada ya las 4 semanas de la colección necrótica aguda, desarrolla una pared gruesa, por lo que se conoce como encapsulada. Es un contenido heterogéneo. La tomografía que observamos es en una fase tardía en un corte axial, donde se visualiza una gran colección necrótica con burbujas de aire en su interior, fuente de inicio o que indica una infección. Con un realce periférico que contiene un modo de cápsula donde están mostradas las flechas, es compatible con una necrosis encapsulada. En la siguiente imagen podemos observar que es en una fase tardía con una reconstrucción sagital. Se ve una imagen heterogénea donde se indican las flechas, burbujas de aire en su interior y niveles hidroaéreos donde se observa el asterisco. Es compatible con la necrosis encapsulada. La estadificación del cáncer de páncreas tiene una sensibilidad del 89 al 97%. Va a hacerse una adquisición en corte fino menor a 3 milímetros y va a ser un estudio sin y después en las fases con contraste intravenoso para detección de lesiones. En este caso de ubicar a la lesión, a la patología, en qué parte del páncreas se encuentra. En las imágenes que observamos ahí, en la primera imagen, en la imagen A, es una neoplasia de cabeza de páncreas isodensa al parénquima pancreático. En la segunda imagen, que sería la imagen B, el tumor se encuentra localizado en el cuerpo y cola del páncreas, es isodenso con dilatación del conducto pancreático principal. En la imagen C,
Es el tumor de la cabeza y cuello del páncreas ligeramente hipodenso, y en la imagen D podemos observar una neoplasia pancreática del cuerpo y la cola que se ven hipodensas. Como protocolo de la administración del medio de contraste en diferentes fases para el cáncer de páncreas va a ser de la siguiente manera. La fase pancreática está entre los 40 y 50 segundos, teniendo un pico de realce en el parénquima pancreático, permitiéndonos valorar vasos arteriales. Ahora, en la fase portal estamos entre 60 y 70 segundos. Esto maximiza un realce del hígado para identificar una metástasis. Permite la opacificación correcta de la vena mesentérica superior y la vena esplénica junto a la vena porta, y teniendo una fase tardía de 4 minutos. En las imágenes podemos observar una neoplasia del cuerpo del páncreas. En la imagen A, una infiltración de la confluencia de esplenomesentericas por el tumor y una trombosis portal, mientras que en las imágenes B y C podemos ver una trombosis de la vena mesentérica superior. A esto se debe la importancia del tiempo de adquisición de acuerdo a la patología a estudiar. Como conclusión, se debe considerar la parte anatómica, funcional y la seguridad del paciente con el objetivo de obtener imágenes diagnósticas aplicando las fases correctas de acuerdo a la patología en estudio. Y de mi parte quiero agradecer al comité organizador por hacerme partícipe de este evento para celebrar los 128 años del descubrimiento de los rayos X este 8 de noviembre, el mes de la radiología. Muchas gracias y un gusto haber compartido con ustedes.